queridos hijos, tenemos como primera lectura de hoy el inicio de la primera carta de Pablo a los fieles de Tesalónica, a los tesalonicenses. Y hay algunos puntos que quisiera subrayar solo de pasada. En primer lugar, el deseo del apóstol por los fieles no es que el Señor te bendiga y te dé mucho dinero y no sé cuántas cosas, como anda fuertemente una infección, incluso en católicos. Bendecido, que significa dinero, dinero, dinero. Que eso obedece no a la forma de pensar católica, pero anda la infección, incluso en padrecitos que no se dan cuenta. Y como llama la atención, entonces lo usan más. Lo que se desea, la gracia y la paz. La gracia, que es la vida de Dios, y la paz que da Dios. Y la paz, que es fruto de la justicia, y la paz que no se mantiene si no es por amor. La gracia y la paz, es decir, la presencia de Dios, no solo como una referencia a algo mágico, que algunos lo hacen, sino que realmente operando en la comunidad. ¿Qué más dice Pablo? Que da gracias a Dios constantemente por estas personas, por las personas mismas que conforman la comunidad, y los tiene presentes en las oraciones. ¿Cómo no rezar por los demás? Sobre todo cuando tenemos alguna responsabilidad sobre los demás. Si se fijan, la liturgia en general es maestra, sobre todo de oración. Y dentro de la liturgia está muy depurado el ritual de los sacramentos, lo que se hace al celebrar los sacramentos, especialmente de la misa. Y en la misa y en todas las misas, ¿cómo no pedir por la iglesia misma y por quien preside la iglesia? Y cómo no pedir, y así se llama el memento de vivos, el recuerdo de todos los vivos. Y pedimos al Señor por todas las necesidades del mundo, de los vivos. Y cómo olvidarnos, técnicamente decimos el memento, el recuerdo, memento, el recuerdo de los difuntos. ¿Cómo olvidarnos de los que se adelantaron de nosotros? ¿Cómo? Si formamos una sola realidad, somos una unidad en torno a Jesucristo. Con Jesucristo somos uno, comunidad. Que a veces se nos olvida y a veces somos tan groseros que ni siquiera reconocemos los logros con mucho esfuerzo de las personas que dependen de nosotros, sean los hijos, sea el personal auxiliar, sea quien sea. ¿Cómo no pedir y cómo no al mismo tiempo agradecer por los logros que van teniendo? En último término, déjenme ser cínico, que independientemente la idea que tengan, que aún están con nosotros y no se han pasado a la acera del frente. ¿Cómo no agradecer sobre eso? Recordamos las obras que manifiestan la fe de ustedes. La fe no es alguien que se ponga a chahuitear, son actos concretos que ponen de manifiesto la fe. Lo está diciendo Pablo. Los trabajos fatigosos que han emprendido, su amor y su perseverancia, que les da esperanza en Cristo nuestro Señor. Padre, ¿qué está diciendo? Solo cuando uno comienza a trabajar
a mediano plazo. Y en iglesia uno es movido, sostenido por la esperanza de que algún día eso dé fruto, aunque uno ya no lo vea en la tierra. Esta es la esperanza en Jesucristo. No esperanza de sacar yo el provecho, no, ni mucho menos. Lo que tiene que ser. Nunca perdemos de vista que Él es el que los ha elegido. Y esto lo tendríamos que recordar nosotros. No fui yo quien elegí al Señor, Él fue el que me eligió. Por lo tanto, el mérito es de Él y por lo tanto tengo que esforzarme en ser fiel y merecedor de ese llamado que me hizo. ¿Cómo no recordarlo continuamente? Lo mismo en la familia, referido a la familia, lo mismo, cómo no, con temor y temblor. En el matrimonio con respecto a la esposa o al esposo, que algunas veces exageramos el aspecto de que yo lo escogí o yo la escogí y nos olvidamos que fue la persona que el Señor me dio. Y mejor que haya sido la persona que el Señor me dio, si no habría que sospechar si realmente existe sacramento. Si he excluido a Dios incluso en el sacramento del matrimonio, que sería lo absurdo, pero no sería imposible en algunas mentalidades. Total, en la ceremonia algunos simplemente porque lucen bien y se ve bonito en el templo, nada más, y no por la gracia, por desgracia sí. No se extrañe que el Papa Francisco, al regreso de la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, haya dicho en el avión, cuando le pidieron que rebajara algunas cosas de iglesia, que no lo podía hacer ni siquiera el Papa lo que, poniendo el dedo sobre la llaga, dijo: lo malo es que hay una serie de matrimonios que se celebran que son nulos. Sobre eso hay que trabajar. Así es que nadie se moleste si el cura parece que es molestoso y se le ocurre que le quiere poner traba, es que quiere asegurar de que haya sacramento y no solo simplemente teatro. Para hacer teatro es cierto que nuestra catedral es un marco bellísimo de escenario, pero ojo, lo importante es el Señor, es la gracia de Dios. Él es quien los ha elegido. Por eso la predicación del Evangelio entre ustedes no solo fue con palabras, sino que fue con la fuerza del Espíritu. Fue con la fuerza del Espíritu. ¿Y cuántas veces o nos acomplejamos, o peor aún, nos ensoberbecemos y pensamos que somos nosotros, cuando lo que tendríamos que poner de manifiesto y con claridad, que soy un simple instrumento en la mano del Señor, y no que el Señor es un pelele y un juguete que yo hago con él lo que quiero. Por desgracia algunos lo intentan. Yo soy un instrumento del Señor. Es cierto que un instrumento consciente, y entre más conciencia tenga mejor, porque puedo ser más perfecto, pero instrumento, que a nadie se le ocurra, vamos a comer dentro de un rato, comernos la cazuela. La cazuela es el instrumento para cocinar. Lo interesante es lo que se pone en la cazuela para ser cocinado, para ser comido, no la cazuela, por muy bonita que sea y por eso. Pues algunos se siguen comiendo las hojas del nacatamal. Claro, cuando llega el nacatamal ya no. Por desgracia sigue siendo cierto. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y en Acaya. No había radio, no había televisión, no había email, no había celulares. ¿Y cómo se conoce la fe?
por el testimonio callado de ver de un grupo que se comporta en forma distinta a los demás, es decir, que va siendo santo, distinto. Es suficiente. Padre, pero es que no déjense de cuento. Es suficiente. ¿Qué tan grande tiene que ser el número para que se note? Déjenme ser malvado por un momento. Total, Jesús con 12 personas transformó al mundo. No hubo más 12 y uno le salió rana. Y es la transformación del mundo. Padre, pero es que déjenme recordar, pero en el buen sentido, lo que tantas veces se dice en cursillos de cristiandad: Cristo y yo, mayoría aplastante. Porque es Cristo, no soy yo. Basta en una familia uno. La levadura en la masa, la sal dentro del alimento, la luz que ilumbra la oscuridad. Padre, pero es que mejor, si son varios, mejor, desde luego. Basta uno para iniciar. Y se inicia, miren por dónde, se inicia aquí el esclavo, la esclava del Señor. Aquí está el esclavo, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, imitando a María Santísima. Así se inicia. Sí, Señor, sí quiero. A los que les gustan las cosas exóticas, porque algunos, si no son cristianos, retrocedamos un poquito. Libro de Samuel, Hinení, en hebreo además, para los que les gusta. A la tercera vez que oigas el Samuel, responde Hinení. Aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha. De vez en cuando algunos necesitan algo exótico, extraño, para darse cuenta que las cosas buenas las tenemos no solo a punta de la lengua, sino que siempre las hemos tenido, nada más que las hemos despreciado, a lo mejor porque no tienen marca de haber sido hecho fuera. Recuerda además de que esta comunidad es precisamente fruto de Dios, fruto del amor. Cositas que de vez en cuando uno tendría que subrayar, uno tendría que recordárselo a uno mismo. Ninguno de nosotros vino a este mundo por una chiripa, por una falla de cálculo, por un error. Todas las personas hemos venido como un acto individual de amor de Dios a nosotros, que antes de crear el cielo y la tierra y cuanto existe, que lo hizo para nosotros, antes de todo eso me amaba, y porque me amaba, en el momento que le pareció oportuno, me llamó a la vida, pronunció mi nombre, y colaboraron mi papá y mi mamá. Hubiera sido ideal que esta colaboración fuese consciente, que supieran lo que... Pero más allá incluso de la conciencia de mi papá y de mi mamá, fue el Señor el que me llamó a la vida y cooperaron como instrumento mi papá y mi mamá. Pero que me regaló la vida es el Señor. Y colaboraron, cómo no, y aquí viene la historia ya individual, en mi formación tantas y tantas personas. Y si faltó una, hubo quien la sustituyera y con creces.
para que nadie quede llorando y nadie que le quede echando la culpa a no sé quién, ni al frío ni al calor, ni porque nacimos al sur, que dicen algunos, hubiéramos nacido en el norte. Majaderías, tonterías, ni porque nacimos al oeste y no en el este, majaderías, tonterías, para querer escaparse a la propia responsabilidad. Y la responsabilidad, recuerden que dar respuesta a las preguntas que nos hacen y a las preguntas que yo mismo me hago. Esa es responsabilidad, dar respuesta de las cosas que hago, saber por qué lo hago y poder responder. Ay, Dios. En el Evangelio, lindo Evangelio, Mateo une una serie de quejas del Señor. El Señor nos ama, vino a dar su vida por nosotros, pero llora por nosotros, llora de todas las cosas que hacemos mal y que deberíamos de cambiar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Y los que nos dicen que para ser cristianos hay que hacer no sé cuántas majaderías. Que conste, no es la Iglesia Católica la más exigente. Que conste, sea dicho de paso. Padre, ¿qué está diciendo usted? Ve cuánto tiempo te tienen algunos para ver si te dan o no te dan el bautismo. Otra cosa es que te acepten y te pongan inmediatamente que tenés que dar diezmos, primicias, no sé cuántas cosas. Eso es otra cosa, pero que te acepten como miembro. Pregunten, vean. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, una mala forma de misión. Y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Y no lo está diciendo alguien por envidia, ni porque lo está diciendo el mismo Dios. Que hay una forma de proselitismo, es decir, de evangelización, que más que de evangelización son de lavado de cerebro para crear no comunidades, sino grupos fanáticos que no piensen y que hagan lo que el que se pone como titiritero lo tienen que hacer, que es toda la negación de la esencia del cristianismo. Y me refiero incluso a grupos católicos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí que obliga. Un montón de trampas para pensar que uno no comete pecado. Trampas. Nuestro hablar debería ser más sencillo. El decir sí cuando es sí y el decir no cuando es no. Y en otra parte del Evangelio nos dice que lo que pasa de ahí viene del demonio. La sinceridad y la precisión al hablar. Me gusta, no me gusta, quiero, no quiero. Sí cuando es sí, no cuando es no. Padre, eso significa una conversión, incluso, ¿por qué no decirlo? Que tiene que notarse en nuestro exterior, en la forma de tratar a los demás. Padre, eso, pues sí, supone un cambiar. Decir dos cositas, porque hay que decirlas. Total, vivimos en un mundo de mentiras y de propaganda. Recordar que León ya era León con toda la cultura leonesa. Cuando las
California todavía eran potreros. La Baja California y la Alta California. Cuando viene la evangelización de Fray Junípero, aquello todavía es potrero, puro potrero. Y aquí ya se ha comenzado la construcción de la actual Catedral de León. ¿Y por qué allá crecieron tanto y aquí parece que vamos para atrás? Habría que preguntarse qué hemos perdido en el camino. ¿Sí? Y eso lo dejo de tarea para que no... Segundo, también porque se mete el diablo y se mete la envidia ahí, a algunos aparecen que tienen que ser los primeros y los que hacen todo, incluso hablando de órdenes religiosas. Como que si la iglesia fuera un relajo y que no hubiera alguien que mandara. Los franciscanos entran a las Californias cuando los jesuitas son expulsados. Hubo una época en que los jesuitas fueron suprimidos de toda la faz de la tierra, se refugiaron en Rusia y fue cuando hicieron el trabajo fuerte de evangelización de Rusia. No es la única orden que ha sido suprimida y que ha regresado. ¿Sí? Ni fue la primera en ser suprimida. Dejando un vacío, lo ocupan los franciscanos. Pero esto no es porque se van y entonces yo voy a ver si hay alguien y me meto. En la iglesia de Dios, toda persona es enviada, es decir, mandada. Y aquel que presuma que no lo manda nadie, ese ni siquiera sabe lo que es la iglesia. Padre, pero es que ahora, porque si vienen todas las tonterías y todas las majaderías, que si con Constantino, que si con no sé cuánto, nos hemos enterado que algunos de nosotros, sin autorización expresa nuestra, los ha ido a inquietar con tales y tales puntos. Sepan que nos parece al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Recuerdan? Primer concilio ecuménico, el de Jerusalén, al inicio de la iglesia. Al inicio están los apóstoles y es el punto de los judaizantes que querían de que hiciéramos primero los ritos judíos, hacernos primero judíos para llegar a ser cristianos después. Y algunos andan todavía por ahí sin darse cuenta. Tercer punto que hay que rescatar, y por eso hay que estudiar más, tanto en la falsificación que nos hablan de nuestra historia, que nos dicen que aquí la iglesia, porque estaba aliada con el poder y entonces al que no se hacía católico lo mataban y no sé cuántas barbaridades, y que solo vinieron a llevarse el oro y no sé cuántas mentiras. Y no sé cuántas mentiras. Hoy vemos en Fray Junípero, por decir alguien, cómo va enseñando técnicas de civilización, nuevos cultivos, nuevas formas de producción. No hablemos de las reducciones, las misiones de los jesuitas, sobre todo las de Paraguay, que daba pie para la película esa de la misión. Por lo menos por película, ya saben que película es película, pero por lo menos llamar la atención. La labor que hizo la iglesia en América Latina, no en la actual América Latina, en la América española. Así es que tengan en cuenta que es el 60% de lo que hoy es Estados Unidos. Estados Unidos ahora las provincias estas del este, quitemos la Florida, quitemos Colorado, quitemos Nuevo México, quitemos las Californias, quitemos Nevada, quitemos Texas, que son de la América española.
es digno no solo de reconocimiento, sino de tenerlo presente. Porque de esa misma forma que se hizo al inicio, deberíamos de seguir haciendo hoy, que es promoviendo con el único límite de la capacidad humana. Educación, nuevas formas de producción, fue la gran transformación de la América española. Por eso aquí nunca fuimos colonia, en lo que no fue América española o América Latina sí era colonia, pero es diferente. Hoy acordarnos de esta herencia del cristianismo en nuestra América, parte de nuestra alma y de nuestra idiosincrasia. Y qué lindo en la California, de lo que tienen los Estados Unidos, cómo conservan las misiones chiquititas, todas bastante más antiguas que la Catedral de León, y algunas casi 200 años más recientes que este templo donde están ahora. Perspectiva histórica. Padre, pero entonces ya hubieran querido en aquel entonces tener una edificación de hospital como fue esta para su momento. Y cómo no darle gracias al Señor por el pasado que tuvimos, y cómo no rescatar de la mentira, de la falsedad, nuestra auténtica historia, reconociendo que es un canto de amor de Dios hacia nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.